arterias, músculo liso involuntario. Tienen que estar pulsando a la misma frecuencia que late el corazón y en los mismos tiempos, con la finalidad de poder ayudar al corazón a llevar la sangre a todas las arterias, a todos los tejidos, la sangre por las arterias a todos los tejidos. Y esto lo hace mediante un neurotransmisor que se llama adrenalina y versus noradrenalina. Estos dos son la relación química entre las emociones y el funcionamiento del cuerpo humano. Simplificando todo este conocimiento, tus emociones se convierten en neurotransmisores. Estos neurotransmisores, en equilibrio, hacen que el funcionamiento del cuerpo sea óptimo. Pero si hay un emputamiento, lo que va a hacer es una sobredosis, por llamarlo de alguna manera, de adrenalina. Y vas a poner las arterias en alta tensión. Al poner las arterias en alta tensión, al apachurrar un poquito el tubo, apachurrar lo demás, vas a incrementar la velocidad de la sangre en las arterias. Al incrementar la velocidad de la sangre, también incrementas el volumen de asistencia. Y si esta no tiene un buen retorno a la misma velocidad para poder equilibrarse, vas a modificar algo. Tanto a la sangre arterial como a la sangre venosa tienen un elemento en común. Vamos a ponerlo con morado. ¿Qué elemento es ese? Tú no lees. ¿De qué? Hierro. Y si tú tienes el hierro, el metal, fluyendo en sentidos opuestos, generando una fricción por sus cargas, generas un campo magnético. ¿Qué significa esto? Que todas nuestras células funcionan gracias a campos magnéticos determinados. Y se puede indagar y se puede investigar todavía más con aparatos sofisticados para determinar el campo magnético específico, electromagnético específico del hígado, el campo electromagnético específico del corazón, de los pulmones, de la piel, para poder entender que todo lo que le pase al cuerpo humano tiene que ver con emociones. Y que todas las emociones que un ser humano vive están relacionadas con la... ¿Qué dice ahí? Ideología. Y estas se basan en tus... Y ya valió madre. Porque con eso lograste alterar el campo magnético del funcionamiento del cuerpo. Y si esos procesos isquémicos o esos procesos de alteración de estos pequeños vasos sanguíneos se dan en la zona del polígono de Willis. ¿Alguien sabe dónde está el polígono de Willis? Por encima de la silla turca. Ahora sí ya quedó claro. ¿Puedo poner? Cuando alteras, ¿sí? Son los que cubren y hacen un campo magnético súper sofisticado para la base cerebral que haga funcionar al hipotálamo y a la hipófisis, al tálamo, toda esa zona, no nada más hacia arriba, sino también hacia los sentidos. Es impresionante. Se conecta el cerebro y sientes como la tensión sobre la energía. Eso es lo que le pasa a una persona con epilepsia. Pero les estaba diciendo de la transmutación de oxígeno a azufre. ¿Paso una pregunta? Por favor. Las posibles causas entonces de una epilepsia típica, o sea, de una persona que no las presenta regularmente, ¿cuál podría ser el causante emocional de esta situación? En la generalidad, cualquier tipo de pseudoepilepsia o la misma epilepsia, lo único que va a variar es la intensidad de las emociones, pero en la generalidad de las emociones de la epilepsia son un chingo de coraje por darle vueltas a situaciones que tengo la solución pero no se la digo a nadie.
por creer que no me toman en cuenta. Eso es todo. Y si es un niño. ¿Sí lo ubican? Sí. ¿Conoce a la persona? Sí, mi novia una vez tuvo una desperté, estaba en pleno shock, epiléptico, pero nunca le he tenido nunca vuelta. Pero si ubicas ese tipo de forma de pensar. Sí, por supuesto, Claro. totalmente. Si fuera un niño, o sea, Por que eso todavía es- no tiene. Excelente, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Todo lo que pase con un niño menor de 13 años de edad biológica es la consecuencia de las emociones que viven los padres. Ambos. Y con uno de los dos padres que empiece a cambiar su ideología para ponerse inmensamente feliz y vivir en esa frecuencia, el niño se cura de lo que tenga. Aunque el otro siga con emociones negativas, queda protegido el niño. ¿Alguien tiene niños menores de 13? Yo. Ahora ya saben cómo les dan en la madre y cómo arreglarlos. Generalmente la que los descompone es la mamá. Dije generalmente, no es en todos los casos. ¿Por qué? Porque las mujeres viven mayor frustración que los hombres. Porque la cultura nos hizo creer a nosotros los hombres que somos más libres que las mujeres. Y las mujeres al revés, creer que tienen que estar más apegadas a las labores del hogar que los hombres. Y si el hombre se permite cierto nivel de libertad por encima de la mujer se emputa y el hombre se siente. ¿Quién está ayudando al hijo? El papá. El papá. Así es que mujeres, dejen que los hombres vayan y se diviertan. Es ciencia. Y es como podemos empezar a darnos cuenta, pues, que los seres humanos tenemos la oportunidad de vivir una vida llena de plenitud, sobre todo cuando no volteamos a ver qué hace el otro que yo no, o qué no hago yo que el otro sí. Y empezamos a darnos la oportunidad de permitirnos a nosotros mismos únicamente ser quien decida lo que yo soy y lo que yo hago referente a lo que hace el otro, o exclusivamente desde mi propia perspectiva. Y así yo nunca me voy a imputar si alguien se toma demasiada libertad o no, porque ya me estoy enfocando en lo que puedo convertir en una increíble experiencia de estar en casa. El problema con esto es que mientras se siga con la idea de la obligación y de la responsabilidad dividida por género, va a ser muy difícil que se logre. ¿Entienden lo que acabo de decir? Sí. No, más claro. A ver, ¿quién Cambiar más la entendió? cambiar la creencia de no verlo como sumisión. No, Estar en la casa. obligación u oportunidad. Mira, tú ya lo llamaste sumisión. Estamos cabrón. No. Mujer, tú mujer que te encuentras aquí presente, ¿cuáles son las obligaciones que la cultura dijo que tenía la mujer en una relación de familia? Cuidar hijos, Muy hacerle bien. comer, hacer la limpieza. Ver por el hogar. Ver por el hogar en todos sus sentidos, Darse gana. administrar el dinero, La educación de los niños. la educación de los niños, La armonía del hogar. la armonía del hogar, Sumisa y abnegada. sumisión y abnegación. ¿Qué más? Obligaciones, ¿eh? Ahora menciónenme, por favor, ustedes mismas, mujeres, que la cultura dijo que son las obligaciones del hombre. Llevar dinero. Proveer Proteger. y proteger. ¿Cuál otra? Gobernar. Así es que se callan las personas que responden. Eso es la cultura, lo que la cultura te hizo creer. ¿Por qué es así? ¿Quién lo estableció? Podrás pensar que los hombres. Simón, pero ¿quién lo aceptó? Díganme en este planeta, ¿quién cría seres humanos? ¿Los hombres o las mujeres? En la madre. ¿Quién está cavando su propia tumba? Las
La mujer. Y no nos ponemos a pensar en eso. Y peor chingadero, lo que me estaba refiriendo es que hacemos lo que hacemos porque es nuestra obligación. Yo como hombre es mi obligación proveer a mi familia lo mejor que pueda. Y si ya está todo cubierto, el resto es para mí. Para mí, mis chelas, mis amigos. Chelas, whisky, mujeres, digo, ayudas, fútbol. ¿Lo entienden? ¿Qué hacen esos programas con el cuerpo humano? Descargas adrenérgicas y descargas de adrenalina y noradrenalina. Y eso altera todo el flujo. Pero ¿cómo es que se altera el flujo? ¿En dónde empiezan realmente las enfermedades? En las ideas que se convierten en emociones y que afectan directamente el cerebro emocional del cuerpo humano. Los que vienen por primera vez, ¿habían escuchado alguna vez el concepto de cerebro emocional? ¿Cuál es el cerebro emocional de los seres humanos? No. Lo que se escucha es que es la zona límbica o el cerebro límbico. Bien, ese no es el cerebro emocional. Pues dice que las emociones se reflejan en el área del estómago. Ese es el cerebro emocional, pero no el estómago. Todo el sistema digestivo. De esto vamos a profundizar un poquito más para hilarlo con los otros dos cerebros que conocemos o que se pueden conocer en la conferencia que vamos a tener. ¿Ya está llena? El viernes ya. Lástima, Margarito. El viernes a las 5 de la tarde, de 5 a 10 de la noche. ¿Y amenazamos con repetirla? Pues el ¿El próximo próximo mes? Perfecto. Amenazamos con repetirla el próximo mes. Y son 3 cerebros. Pero, regresando a nuestro punto en esta charla, el cerebro emocional es un descubrimiento del doctor Michael Gerson. Esto no se ve animado. Para que vayan buscando información. Michael Gerson, este señor descubre que los intestinos tienen neuronas y empieza a indagar acerca del funcionamiento de las neuronas intestinales. Básicamente desde el tercer tercio del esófago hasta el ano, tu intestino está tapizado de neuronas independientes e interdependientes de los otros dos cerebros, el cerebro racional y el cerebro sentimental. Pero la relación emoción-física se da en el sistema digestivo. O sea, que una emoción se convierta en una alteración física, una enfermedad, en una modificación del funcionamiento, se da en los intestinos. Podemos entender que existen 2 fases para que una persona produzca lo que se conoce como enfermedad. 2 fases bien diferenciadas, la fase aguda y la fase crónica. Vamos a analizar. Este señor descubre las neuronas y se pone a indagar acerca de su funcionamiento, y lo que descubrió es que funcionan exactamente igual que las neuronas del intestino, que las neuronas del cerebro, con los mismos neurotransmisores, idénticos. Así como funciona este, funciona este. La diferencia es el tipo de información que cada uno de los cerebros tiende a codificar, a interpretar. Tus intestinos tienen interpretación emocional. Esa es la diferencia. Y tu cerebro en el cráneo tiene información racional, que es aquí donde se sembraron los juicios. Pero hay formas de desbloquearlo. Formas muy útiles de desbloquearlo. Una persona, una adulta mayor, no muy mayor, unos 60 años, que presente como una diarrea ya de 3 meses, eso es completamente emocional, ¿no? Digo, así fuera de un día o de una sola exposición, es emocional. ¿Cuál va a ser la diferencia para que se convierta en una diarrea esporádica del tipo no infecciosa a una diarrea crónica de 3 meses que tenga un desgaste de pérdida de masa muscular en un ser humano? Bien, si nosotros empezamos a darnos cuenta de todo lo que estamos recibiendo de información hoy, hay 2 tipos de emociones. ¿Cuáles son? ¿Positivas y?
¿De qué va a depender que sea una diarrea esporádica o una crónica? De la intensidad. 3 factores: intensidad, frecuencia y tiempo. O duración, mejor. Suena mejor esa palabra. De la emoción. No es lo mismo estar molesto que estar enojado. Y no es lo mismo estar enojado que estar emputado. Y no es lo mismo estar emputado que guardar un resentimiento o un odio. Esa es la diferencia en el tipo de patología y la intensidad de la misma patología que presenta una persona. Así hay diabetes muy perras y hay diabetes pasajeras incipientes. Hay cánceres súper agresivos y letales y hay cánceres muy pasajeros y remitentes que se pueden curar rápido. ¿De qué depende? De estos 3 factores. Evidentemente las emociones negativas bajo estos 3 factores crean enfermedad y el tipo de enfermedad y la intensidad de la enfermedad. Por lo tanto, si nosotros empezamos a utilizar la emoción opuesta, al poner una idea opuesta, vamos a crear la sanación. El problema es que hay una frase, y ya no quiero decir qué dijo Einstein, porque de repente dicen, no, todas esas cosas no dijo Einstein. Pero me vale madre. Einstein me parece bien para haberlo dicho. No se puede resolver un problema utilizando el mismo tipo de energía con el que fue creado. Ahora piensen un poco en ello. Odio con más odio. ¿Qué te va a dar como resultado? Odio al cuadrado. ¿Cómo? Odio al cuadrado. Odio al cuadrado, a ver. ¿Cuál cubo? ¿Me entienden? ¿Cuál será la energía opuesta al odio? Amor. Y es así de simple como puedes curar el cáncer. Amando a quien odies. Desde el estómago también. Desde el estómago, el corazón y tus pensamientos. Esos son los 3 cerebros de tu corazón. Esos 3 cerebros, ¿no? También tienen neuronas el cerebro. Claro. Ese mismo güey dijo, lo No, ese es esa otro. otra persona. El Instituto Harvard de Ciencia. Aquí puedes ir buscando información si gustas. Sí, me encantan las fuentes. ¿Sí? Aquí está la Minerva, si quieres. No puedes nada más emocionarte creyendo que con eso ya cambiaste el odio por amor. No puedes nada más sentirlo cuando tu emoción es opuesta. O no puedes ni sentirlo ni emocionarte si tu pensamiento es diferente. Y las personas dicen, no, yo lo perdoné, pero ya Dios se va a encargar de él. Mira, va a sonar muy grotesco lo que te voy a decir, pero eso de decir, yo ya lo perdoné, pero sé que Dios se va a encargar de él, es, yo lo perdoné, pero estoy segurita que Dios va a agarrar un chile serrano, lo va a torear, lo va a voltear con las venas de afuera, se lo va a clavar en el culo y lo va a bailar en esas corrientes por el resto de la eternidad. ¿Cómo es eso? Pues no lo he experimentado, pero puede ser muy doloroso. Dime qué perdón es ese. Ahora, ¿quieres entender verdaderamente el perdón desde una perspectiva diferente? Anota esto en tu mente o en un cuaderno. Perdonar es recordar con amor. Recordar con amor. Perdonar es recordar. Y suena la cara de todos como ay, De hecho, qué buena solución. acaba de salir un spot en el que el criminal llega con la víctima y le dice, vengo a que me perdones, soy el que mató a tu esposo. Vengo a que me perdones, soy el que te robó. ¿No? Y entonces pues todos se quedan con una cara de what, como ahorita. Pero la mente lógica pues no lo razona, no lo entiende. Y entonces, ¿tú cómo lo puedes entender?
Solo hay una forma, teniendo más información. De verdad. Información cura. La desinformación enferma. ¿Y cómo puedo yo saber si la información que estoy recibiendo es verdadera información o es desinformación? Por sus efectos, cabrón. Es así de simple. Empezando a poner en práctica, empezando a indagar, ¿qué sería recordar con amor? Y prepárense porque muy pronto voy a hacer un video para que empiecen a buscarme. En el Facebook. Y también aprovecho para hacer un comercial de mi colega biofísica que se encuentra aquí presente. Lo mismo, Elizabeth Fernández, biofísica. Y ahí van a empezar a ver pues algunas publicaciones que te invitan a reflexionar. Pero ya estoy planeando en esta siguiente gira que vamos a hacer un pequeño spot acerca del perdón. Para que lo busquen. ¿Qué día estamos allá en Querétaro? La semana que viene. Jueves de la semana que viene. A ver si tenemos... No, el jueves de la semana que viene grabo el spot y... Bueno, lo voy a transmitir en vivo. El perdón. Desde una perspectiva diferente, obvio. Pero, lo que nos reúne aquí es empezar a entender el funcionamiento del cuerpo en relación con las emociones. Y voy a tomar una patología que voy a hacer una conferencia en Ciudad de México y en Querétaro el 5 de julio en el auditorio 3 de la unidad de congresos del Hospital Siglo XXI. Viernes. No, jueves 5 de julio, Ciudad de México. Y el 12 de julio en Querétaro. Y en Guadalajara, ya les avisaré. Este es el sistema digestivo. Esta es la raíz física de todas las enfermedades. Aquí es donde inició la modificación de la velocidad de sangre hacia cualquier tejido del cuerpo humano y inició la modificación de la gasometría de la fase aguda, de la fase crónica. El intestino en la fase crónica. Aquí es donde se siembran las emociones y mientras quede sembrada la emoción y sigue estando la misma idea de esa emoción, no vas a poder curar ninguna enfermedad. Vas a poder tratarla para darle al organismo herramientas con las cuales el organismo pueda buscar mantener el proceso biológico hasta lograr repararlo. Pero si no desbloqueas la idea, no la emoción, la idea que tienes que produjo la emoción, no vas a desbloquear el intestino. ¿Cómo se bloquea el intestino? ¿Se acuerdan que las arterias se aprietan con las emociones negativas? Bueno, esa es la fase aguda, ¿verdad? Y esa arteria cuando se aprieta y alteramos el funcionamiento del diafragma, gracias. Alteramos el funcionamiento del diafragma, empezamos a modificar, primero que nada, nuestra frecuencia respiratoria. La fase aguda tiene que ver entonces con la frecuencia respiratoria. ¿Cómo respira una persona cuando se emputa? Traten de imitarlo. ¿Eh? ¿No? A ver, acuérdense de... Toma aire, ¿no? Toma mucho aire. ¿No? A ver, les voy a dar un ejemplo. Contiene el aire. Alteró la frecuencia oxígeno-dióxido de carbono. Dejó su cuerpo con una saturación de oxígeno a nivel respiratorio y se puede ocasionar o bien una acidosis sistémica o una alcalosis sistémica. Y eso es en el momento en que estás emocionándote. Y si la emoción es muy intensa, vamos a pensar en una alcalosis sistémica. Empiezas a sentir las piernas de hule. ¿Qué eso es con el temor?
o tiendes a desmayarte en el caso muy agudo, de un pico muy agudo, o a perder la conciencia de un emputamiento severo. Sí. Es como una pequeña laguna mental. El cuerpo tiende a destruir proteínas a nivel cerebral. Cuando saturas increíblemente tu cuerpo con dióxido de carbono, manda toda esa sangre al cerebro para que empiece a haber una proteólisis ahí, y los campos magnéticos que les dije, con los cuales el cerebro trabaja, los modifica el cuerpo mismo para fabricar amonio de la proteólisis y crear esa laguna mental para desconectar al ser humano. El amonio es frío, enfrías el cerebro y ¡pum! Unos milisegundos y ¡ay! ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo no te acuerdas, pendejo? Caso opuesto, esa fue una acidosis extrema, una alcalosis. Lo que hace el cuerpo es empezar a saturarse de oxígeno con la finalidad de derretir grasa para fabricar energía de isofacto y que lo conviertas en huida o protección. Cuando se derrite la grasa quedan dos residuos: agua y azúcar. ¿Cuál es la energía que el cuerpo utiliza para convertirla en electricidad? ¿Cuál es la fuente de energía? La glucosa. Y todas las formas de azúcar tienden a convertirse en reservas energéticas muy poderosas y de alto impacto. Uno de ellos es el glucógeno muscular, hepático. Y ese glucógeno muscular, cuando llegas a una alteración determinada que tendría que ver con la cantidad de este neurotransmisor más agua y azúcar, al instante el cuerpo se da cuenta de que hay una situación atemorizante y chinga su madre, saca todo el glucógeno hepático y a correr, cabrón. ¿Todavía no? Aquí está la emoción. Si la emoción no es tan intensa de temor, donde satures mucho tu cuerpo de oxígeno y derritas grandes cantidades de grasa, pero en el momento. Pero si constantemente estás viviendo una emoción de temor, que es el tema que vamos a hablar en la Ciudad de México, vas a derretir una gran cantidad de grasa de tu cuerpo. Lipólisis. Y esos son los residuos. Estos residuos van a llegar a tu hígado a través del torrente sanguíneo venoso de todo tu cuerpo. Los residuos pasan a la vena. La vena los lleva al hígado. Y cuando gran cantidad de estos residuos está llegando al hígado, el hígado lo identifica y dice: esta persona tiene un chingo de miedo. Entendamos algo desde la base. El cuerpo es un organismo compensatorio. ¿Qué significa esta palabra? Que todo lo que destruyas, tu cuerpo lo tiene que fabricar otra vez. Se los mencioné hace rato. Si tú derrites mucha manteca en tu cuerpo, tu hígado va a decir eso que les dije. Porque les dije que cada tejido, cada órgano tiene su campo magnético, por lo tanto, tiene capacidad de pensar. El hígado identifica esto y por cada molécula de manteca que tú hayas derretido, va a fabricar de 2 a 4 moléculas. Y esto se le conoce como sobrepeso o obesidad. ¿Por eso el miedo engorda? ¿Eh? Por eso el miedo engorda. El temor engorda. Y el temor es la base de todas las emociones negativas. Todas. Tanto las del coraje como las del temor directo. Para mencionarles, solo para mencionarles, las emociones que hacen que el hígado fabrique de 2 a 4 moléculas de manteca son las siguientes: miedo, preocupación, angustia, ansiedad, nerviosismo, indecisión, incertidumbre, tristeza, soledad,
pena, vergüenza, culpa, arrepentimiento y depresión femenina hacen que la lechuga que comes en tu dieta balanceada, el hígado la convierte en manteca. Entonces, si haces conscientes esos procesos, es que ese ha sido mi coco, porque he sido gordo, flaco, un chico de veces y todo, y he visto que hay una correlación entre mis emociones. Sí, siempre va a Entonces estar. yo digo, pues no hace falta ni ir con ni matarte haciendo ejercicio ni ir con el nutrólogo, pero nunca he podido hacer realmente consciente, o sea, decir, nomás veo que bajo de peso y mucho, o sea, estaba delgado y ahorita estoy gordo, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo, por ejemplo, contigo se puede aprender ese proceso de ¿Eso es lo que estás buscando? conciencia? O sea, hacer ese proceso consciente. Claro. Eso es lo... Ni muy, muy, ni tan, tan. Y hay personas que se han sometido a diversos tratamientos dietéticos y invasivos para lograr derretir la manteca de ciertas zonas del cuerpo. Y lo logran. Y pierden talla. O cirugías extremadamente agresivas como el bypass gástrico o el balón gástrico para reducir el tamaño del estómago y no comer tanto. Y dime a qué hora mencioné la comida. Ahorita. Hasta ahorita. Porque puedes hacer un chingo de ejercicio, puedes hacer todas las dietas que quieras, pero si tus emociones están vinculadas a estas que te acabo de mencionar, sí lo vas a lograr. Pero cuando tu cuerpo se vuelve a estabilizar emocionalmente, chingue su madre, va a tener que reponer lo que sigues derritiendo con todas estas emociones. Está interesante, ¿no? ¿Quién quiere adelgazar? No. Sean felices. Pero Le salió del alma. Ya empezamos de guerrilla. Sí, que me siento le menos salió chichón. desde el alma. Y mientras más feliz seas, más rápido pierdes tallas, sin que quede ni madres colgando. Siendo feliz. Y mientras más feliz seas, más rápidamente derrites toda la grasa sin que quede nada colgando. no te pones flácido, sino es un proceso natural del cuerpo. Huevo. Imagínate el proceso natural de todo el cuerpo diciendo, este cabrón ya no tiene miedo, ya quiten todos los pinches corazas, quiten todas las armaduras, ya no las ocupa. Ahora sí está viviendo. Me quedó clarísimo. ¿Y de dónde nacen todas estas pinches preocupaciones y todas esas mamadas? Otra vez regresamos al principio. De los 0 a 7 años. No, cabrón. Soy una chingada, pero yo era gordo. De toda tu vida que has vivido sometiendo tu mente a la ideología cultural y que defiendes a capa y espada. Es que tengo razón de estar emputada. No, pues si quieres sí, pero tu cuerpo te va a cobrar la factura, cabrón. Es que el padre que más se preocupa por sus hijos es el que más los ama. Y sí, cabrón. Escucha la física cuántica con esto de la preocupación. 2 frases para que te las grabes. Si quieres, tatúatelas con color rosita mexicano, cabrón. La preocupación es el rezo más poderoso para que suceda lo que te preocupa. Me preocupa ser rico. Pues te vas a hacer millonario, pero vas a estar bien mantecoso. Pura pinche abundancia. Ahora, ¿Cómo era la preocupación? la preocupación, bueno, preocuparse es rezar porque suceda lo que te preocupa. Es el rezo más poderoso para que suceda lo que te preocupa. No me preocupes si me roban mi moto. Es que me pregunté, ¿no te preocupa que se roben tu moto? Qué chingada. Y lo irónico del asunto es que cuando viene la preocupación, todo se acomoda. Todo se acomoda. La segunda frase, para que analices si quieres seguirte preocupando. La preocupación es el fruto de una mente que no entiende su vínculo con Dios.
La preocupación es el fruto de una mente que no entiende su vínculo con Dios. O sea, que no tiene fe. ¿Más fuerte? Que no tiene fe. ¿Una vez más? Cuando no tiene fe. Cuando no hay fe, hay preocupación. Entonces ya tenemos la fe positiva y la fe negativa. Pero para poder diferenciarlas es muy simple, muy simple. La fe negativa dijimos que se llama preocupación. ¿Y la fe positiva cómo se llamará? Confianza. No. Certeza. No. Autoestima. Conocimiento. Y así más rápido puedes empezar a entrenar estas partes. Porque ahora ya sabes cómo chingados vas a lograr eliminar la preocupación. Teniendo más conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Buena pregunta, mala pregunta. Buena. De mi poder. Es que a través de las emociones creas, tienes que tener control de las emociones, si no, no puedes crear ni madres. No, sí, no Sí, puedes. terriblemente, pues. Pero No, cabrón. o sea, creo en mí porque tengo conocimiento para creer en mí. Está muy bien, pero cada creencia Se que da tienes de autoconfianza ti. eso. Claro, pero esa autoconfianza también va a estar creando. Ya. O sea, no hay nada que no esté creando, pues. Eso es lo que vamos a analizar de la alineación de los tres cerebros, conocer los tres cerebros y todas esas madres. ¿Cuándo se alinean? Bueno, los alineas positiva y negativamente. Y los resultados que pueden ser de esta alineación de los tres centros de energía pueden ser rápidos o lentos. Si son lentos, te frustras. Si son rápidos, te asustas. Y dices, tú me llevas a la chingada. Y de verdad he tenido todo tipo de pacientes que llegaron a consulta que empezaron a perder, por ejemplo, 11 kilos en 9 días. Y con su piel así, a la misma velocidad que se va eliminando la manteca, se va eliminando la piel. Donde ninguna ropa de la que tenía durante, ¿qué serán? No, pues 20 años. Ninguna de sus ropas le quedaba. Lo único que hacía era ponerse vestidos blancos largos. Y llegó diciéndome, ya no quiero adelgazar. Le digo, no mames, ¿por qué? Perdiste 11 kilos en 9 días. Ya no me queda mi ropa. Digo, ay, pendejo, cómprate más. Cómprate otra. Asustó. No tengo dinero, chinga. Pues camina encuerada. ¿Cómo vas a detener un proceso biológico natural? No. Y curativo. Y curativo. Prefiero seguir teniendo miedo. Poquito. Yo no me queda la ropa, pero al contrario. Entonces no es por el pan que estoy comiendo que estoy engordando. ¿También? Ah, también. Sí, es más difícil convertir en manteca una lechuga que el pan. Si ya tienes las emociones y la tiburra chingaderas, pues entonces sí vas a embarnicer más rápido. Pero sí. ¿Sí sabes por qué embarnicer? Porque te pones como Barney, y no me refiero a lo morado. Marrano. Pero si quitas esas creencias y esas emociones, comas lo que comas. Adelgazas. Puedo cumplir mi sueño de adelgazar cargando tacos. Está bueno. Que se puede cumplir ese sueño, se puede cumplir ese sueño. Ese es Todo. lo principal. No hay uno que no. Aquí entra lo que dijo Goyo. Si tienes la creencia y sabes que sabes, y la creencia y confianza en ti, no hay nada imposible para la vida de un ser humano. Nada. De verdad, nada. Ni siquiera te puedes imaginar el proceso evolutivo que vas a lograr.